Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a esta semana 41 de trabajo, que es etapa de reforzamiento, y con mucho cariño te comparto la planeación para segundo grado. El aprendizaje esperado es retroalimento lo aprendido en el ciclo escolar. Como actividades permanentes va a ser la lectura individual y el dictado de enunciados. El día lunes, lee textos narrativos sencillos, retome los libros que han leído los alumnos en el ciclo escolar y oriente su atención hacia la secuencia de acontecimientos que dan sentido a la historia. Planteé preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que sucede en el cuento? ¿Qué hacen los personajes? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué termina el cuento? ¿Por qué termina de esta manera? Lee otros cuentos, además de los propuestos en el libro de texto, para identificar la trama narrativa. Comparta con los alumnos lo que piensa del texto leído y de esta manera abra la puerta a la participación de comentarios. Promueva la discusión de las posibles interpretaciones o respuestas a las preguntas planteadas y ayúdelos a verificar en el texto las significaciones propuestas. Lea a los alumnos narraciones variadas con imágenes para la construcción del sentido, pero que requieran una mayor autonomía en la lectura. Organice la lectura en voz alta de narraciones de distinto tipo como actividad recurrente, cuyo propósito sea que los estudiantes disfruten las historias, el lenguaje que se usa en ellas y las imágenes. Promueva antes de la lectura que los estudiantes elijan por sí mismos los textos que van a leer mediante la exploración de los libros de la biblioteca y otros materiales disponibles. Después de la lectura, favorezca el intercambio de ideas para que los estudiantes expresen sus interpretaciones, reconstruyan la historia y comenten alguna de sus características. Martes. Escribe textos narrativos sencillos a partir de su imaginación con imágenes y texto. Modele con los estudiantes la invención de una historia. Escríbala mediante el dictado del grupo. Analice con ellos si tiene una trama que cumpla las características del género y pídales que completen o reorganicen la historia para que se ajuste a este modelo. Reescriba con ellos lo que sea necesario. Invítalos a imaginar con qué dibujo la acompañarían y a distribuirlos en la narración. Organice situaciones de escritura en las cuales los alumnos creen sus propias historias para ponerlas por escrito y acompañarlas de imágenes. Propicie que ganen autonomía y la identificación de los principales acontecimientos de las historias que inventan para acompañarlas de ilustraciones. Estructure situaciones reiteradas de revisión colectiva, centradas en diferentes niveles de análisis de los textos, desde la coherencia e interés de la historia hasta las conversiones de la escritura. Eh, Propicie que los cuentos sean editados para destinatarios diversos mediante diferentes portadores. Favorezca que los estudiantes lleguen a la versión más acabada de sus textos antes de que los editen para su publicación. Miércoles. Lee y comparte canciones y poemas de su preferencia. Lleve a cabo como actividad recurrente experiencias colectivas, la escucha, lectura coral y recitación de poemas y letras de canciones. Propicie que los estudiantes realicen varias lecturas de un mismo poema o canción en ocasiones distintas para que aprecien su contenido y cualidades. Implemente actividades ocasionales en las cuales los estudiantes compartan sus ideas y sensaciones que les provocan los textos de su preferencia. Invite a los educandos a percibir la musicalidad del lenguaje mediante la lectura en voz alta, los poemas y canciones. Proponga la situación didáctica específica en diferentes ocasiones que los estudiantes preparen la recitación o lectura coral de poemas para compartir con un público en situaciones especiales. Jueves. Aprende y reinventa rimas y coplas. Platique con los alumnos sobre las rimas y coplas que saben. Utilice preguntas como la siguiente: ¿cómo las aprendieron? ¿Quién se las enseñó? ¿Qué hacen con ellas? ¿Ya habían visto algunas en libros? Sustituya parte de las rimas y coplas por frases o palabras que tengan un sentido similar y que lo alteren de manera significativa para producir un efecto divertido en los oyentes. La intención es que la rima y otros elementos melódicos del verso se conversen a pesar de la transformación. Guía a los niños en la comparación de dos versiones de una copla infantil. Una es la original y otra es el resultado de una transformación. Promueva el diálogo con los alumnos para detectar las transformaciones de las palabras que riman y en el contenido del texto. Organice una situación de escritura colectiva para cambiar las palabras que riman en uno de los textos seleccionados por los alumnos. Organice a los alumnos en equipos para realizar la búsqueda de rimas y coplas infantiles en los libros de la biblioteca escolar y del salón. Pida a los alumnos que en la búsqueda de rimas y coplas consideren las siguientes pistas: el título del libro, el índice y los títulos al interior del libro, la forma gráfica de las páginas, el tipo de imágenes que contiene. Pida a los alumnos que exploren los textos que llamen su atención de la biblioteca del aula y una vez leído alguno, ayúdeles a registrar los datos del texto que contenga la rima que más les haya gustado. Viernes.
Selecciona una obra de teatro infantil breve para presentarla con títeres. Propicia una actividad recurrente, la lectura colectiva y comentada de obras teatrales para niños, con el propósito de que los estudiantes se familiaricen con su forma de contar historias y sus características principales. Promueve el intercambio de opiniones sobre la historia y situaciones presentadas en la obra teatral, identificación y las características de los personajes. Oriente a los estudiantes en la comprensión de la función de las acotaciones y los diálogos. Motive a los alumnos para que identifiquen el guión teatral, las líneas escritas en cursiva y pida que propongan hipótesis en la función de las partes del texto. Proponga la escritura dramatizada de diferentes obras de teatro sencillas para que elijan alguna o algunas que quieran representar. Proponga al grupo realizar una representación con títeres de una de las obras que leyeron. Escriba en el pizarrón junto con los alumnos los pasos necesarios para organizar una fiesta, una puesta en escena. Organice la construcción de los títeres y el teatrino. Coordine los ensayos y preparación de las puestas en escena con apoyo de familiares o de otros miembros de la comunidad escolar. Asegúrese de que los equipos presenten a su público escolar las puestas en escena de las obras elegidas. Estos son los recursos, aquí lo tengo arriba, y la lista de cotejo. Nos vamos con matemáticas. El aprendizaje esperado retroalimenta lo aprendido en el ciclo escolar. Iniciamos todos los días con dictado de cantidades. Lunes, resuelve problemas de suma y resta. Es importante que los estudiantes tengan muchas oportunidades de realizar estrategias diversas. El algoritmo se introduce enseguida en un contexto concreto y con ayuda del material para realizar agrupamientos y desagrupamientos. En todo momento se debe intentar fomentar la comprensión por encima de la mecanización, aunque no se deben descartar ejercicios de práctica. Martes, calcula mentalmente sumas y restas. Cuando los alumnos tienen problemas al sumar centenas por no saberse la serie numérica de 100 en 100 o no escribir correctamente cantidades, aun cuando expresen oralmente la cantidad de manera correcta. Para apoyar estas dificultades, se sugiere organizar actividades para repasar la serie oral de 100 en 100, tanto en forma ascendente como descendente, usar tableros de 100 para realizar sumas y usar tarjetas de centenas, decenas y unidades para ayudarlos a escribir los números. Miércoles, resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores de 10. La intención es que los alumnos resuelvan problemas para iniciar el estudio de la multiplicación usando procedimientos propios, conteo, uso de material concreto, dibujo, suma de sumandos iguales. No es su propósito conocer el signo de multiplicación y trabajar con las tablas de multiplicar. Resolver problemas que implican el uso de la serie de 2 en 2, de 3 en 3, hasta 9 en 9. Se espera que surja un procedimiento mal, la suma de sumandos iguales. Utiliza diferentes estrategias para el conteo. Jueves. Construye y describe figuras y cuerpos geométricos. El alumno se inicia en la exploración y el análisis de cuerpos geométricos. Se pretende que identifique el número de lados de las figuras, si son rectos o curvos, el número de vértices y algunas características que los diferencian. No es necesario buscar la memorización de los nombres de las figuras, de los cuerpos o de sus elementos, sino poner en juego sus conocimientos para resolver las actividades. Los estudiantes podrán construir el vocabulario geométrico a lo largo de su formación escolar. Viernes, estima, compara y ordena longitudes. En este grado comprenderán que otra forma de resolver problemas es a partir del uso de unidades de medida. Saber, por ejemplo, que un mueble mide de largo 7 varas y otro mide 11 varas permite compararlos sin necesidad de juntarlos. Además, el uso de unidades facilita la tarea de ordenar objetos a partir de cierta magnitud, pues los números ya están ordenados y ese orden determina el de los objetos. Es importante que enfatice con sus alumnos que para medir longitudes es necesario repetir la unidad las veces que se pueda sin encimarla, sin dejar huecos en la línea recta. Así los alumnos aprenderán que no cuidan estos detalles, que si no cuidan estos detalles, las medidas pueden variar tanto que no serán útiles para comparar objetos. El uso de unidades implica contar con una unidad estable, es decir, que se mantenga fija. Se parte recuperando brevemente el uso de intermediarios mayores a los objetos a comparar, trabajando desde primer grado para ceder el paso al uso de distintas unidades no convencionales que permiten estimar, medir y comparar distancias. Posteriormente resuelven problemas que se profundizan en la construcción y uso de unidades para estimar y medir longitudes y distancias. Estos son los recursos y la lista de cotejo. Y con esto terminamos la planeación de la semana 41. Muchísimas gracias por acompañarme. En el primer comentario del video te dejo el drive para que puedas descargar esta planeación y hacer las adecuaciones pertinentes. Y bueno, si te gustó esta planeación, suscríbete al canal Aprendiendo con la Maestra Lupita Morales. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recuerda que el próximo ciclo escolar vamos a estar trabajando con la nueva escuela mexicana para primero y segundo grado para que estés muy al pendiente de este canal. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.